Saludos cordiales, soy el abogado Samboino Rodríguez Hernán Darío, maestrante de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la carrera Ciencias Políticas con mención en Políticas Públicas. Mediante la presente me permito dar una breve exposición de mi proyecto de investigación de tesis, el cual tiene como título realizar una evaluación jurídica y política de la función legisladora y fiscalizadora de los asambleístas provinciales del Guayas durante el periodo 2021-2023, desde una perspectiva de control social y transparencia. En primer caso tenemos la introducción, analizar la normativa jurídica. Esto es muy importante, por cuanto partimos desde nuestra Carta Magna, en donde se establece cuáles son las atribuciones y responsabilidades de nuestros asambleístas electos. Dentro de mi investigación pude evidenciar que existió en ese periodo una desconexión entre los representantes legislativos y la ciudadanía, falta de mecanismos efectivos para canalizar las demandas provinciales. Nuestra Constitución es un Estado, ordena que nuestro país es un Estado de derechos y justicia. Se fundamenta su estructura institucional en transparencia, rendición de cuentas y control social. Luego de la introducción viene nuestra justificación de la investigación. ¿En qué la puedo justificar, La justifico en que los asambleístas, como ordena nuestra Constitución, deben de someterse a estándares de calidad democrática, ética o jurídica. Las evaluaciones permiten asegurar la calidad institucional. Se fortalece la democracia participativa y representativa. Antes de exponer el problema, tengo que informar que durante ese periodo, 2021-2023, existieron diversas críticas públicas respecto a presuntos procesos penales que sí se evidenciaron. Baja participación, deficiente calidad en debates legislativos, toma de decisiones rodeadas de secretismo. Todo esto nos lleva a analizar como problema qué barreras legales o institucionales limitaron el cumplimiento efectivo de estas funciones de los asambleístas, ¿En qué medida nuestros asambleístas provinciales del Guayas durante el periodo 2021 y 2023 ejercieron funciones legislativas de fiscalización conforme a los principios constitucionales de transparencia y control social? Luego del problema se desarrollan los objetivos, teniendo en primer lugar el objetivo general. Como objetivo general tenemos realizar una valoración jurídica de la actividad legislativa conforme a los principios que manda nuestra Carta Magna. Como objetivo específico tenemos delimitar los principios constitucionales, estándares jurídicos que regulan esta actividad, analizar los cumplimientos, examinar los mecanismos de rendición de cuentas que existieron durante ese periodo. Pues bien, durante el periodo 2021-2023, la provincia del Guayas tuvo 20 representantes en los diferentes curules de diferentes partidos, como lo son UNES, Creo, Social Cristiano, en alianza con Madera de Guerrero, Pachacutic, la Izquierda Democrática, entre los cuales se destacaron la legisladora Sofía Espín, quien presentó una propuesta de ley para ayudar a las personas que tenían en ese entonces deudas en bancos públicos y privados desde un enfoque de la crisis que se vivió por la pandemia en el año 2020, que era el anterior al 2021. Dicho proyecto de ley tuvo una aceptación por sus compañeros en la Asamblea, fue exitosa, fue publicado y hasta el día de hoy se cumple lo que establece esa ley. Luego tenemos el asambleísta Roberto Cuero, quien tomó la bandera de lucha durante el juicio político que se realizó en contra del expresidente Guillermo Lasso. Además de eso, Roberto Cuero se unió con los exasambleístas Otto Vera y Hamilton Intriago, en donde desarrollaron un proyecto de código orgánico para transformar el agro y la pesca en el Ecuador. Dicho proyecto también tuvo su éxito
los frutos se cosecharon años después, pero quienes realizaron ese proyecto fueron los prenombrados asambleístas. Luego de eso tenemos el lado oscuro de nuestros asambleístas, que tenemos que exponerlo por cuanto mi investigación de proyecto de tesis expone ambas partes, lo bueno y lo malo, desde la imparcialidad, ¿no? Polémico, Luis Fernando Almeida, quien era representante de la provincia del Guayas, abiertamente en una sesión expuso que su sueldo de asambleísta no le alcanzaba, que tenía que recurrir a la herencia de su madre, hacia los activos de su esposa. Entonces, un trabajador promedio en Ecuador, miles y miles que ganan el sueldo básico, lo tomaron a mal por cuanto dicho asambleísta no fue reelecto para el presente proceso. Luego, Bella Jiménez, quien ascendió rápidamente, llegó a ocupar la vicepresidenta de la asamblea, fue destituida, por cuanto estuvo su paso político marcado de manera oscura, con varias dificultades. Entre esas, la que más destacó fueron las acusaciones de ofrecer cargos públicos a cambio de dinero. Por aquello fue destituida. Luego tenemos al hoy prófugo Ronnie Aliaga, quien al finalizar el año 2023 abandonó el país con la excusa de tomar unas vacaciones. Posterior fue asociado a un caso muy conocido como fue el Metástasis, ¿no? Se lo determinó como un colaborador de una red criminal obteniendo un alias de El Ruso, ¿no? Desde esta perspectiva debo de manifestar que mi enfoque de mi investigación en primer lugar fue analizar la vocación personal en servir versus cuáles eran los objetivos verdaderos que tienen los asambleístas, si buscan beneficios personales o buscan dar este trampolín o este famoso salto en la política mediante ser electos asambleístas. ¿Por qué? Porque pude evidenciar que muchos asambleístas abandonan sus curul. ¿Para qué? Para ser propuestos a cargos políticos en las seccionales, es decir, alcaldes, prefectos. ¿Sí? Este trampolín no es de ahora, viene desde hace muchos años atrás. León Febres Cordero destacó como diputado y dio ese trampolín y logró ganar la presidencia de la República. Desde ese enfoque partió mi proyecto de investigación, por cuanto son muchos los nombres durante todos estos periodos que abandonan sus curul con el objetivo de ocupar cargos políticos en las seccionales, lo cual evidencia cuál es su verdadera intención al ser electos como asambleístas. Posterior se reformó la investigación hacia analizar esta fiscalización y esta gestión legislativa que realizaron los asambleístas provinciales del Guayas durante ese periodo, la cual no fue muy buena, porque pude evidenciar mediante varios sistemas, varios mecanismos, que la evaluación jurídica del desempeño de los asambleístas provinciales del Guayas en el periodo 2021-2023 no fue buena, por cuanto no se hizo referencia a si fueron fiscalizados, sino solo se hizo referencia a una evaluación que realizaron para verificar si contaban con las condiciones institucionales adecuadas para ser recién ahí objetos de fiscalización efectiva por parte de la ciudadanía. Entonces, esta rendición de cuentas es claramente una evidencia de que debilitan el control social efectivo del ejercicio legislativo, por cuanto existió un informe narrativo de rendición de cuentas, valga la redundancia, en donde hubo un indicador clave que debilitó la institucionalidad, por cuanto
De esa forma se evidenció que no se cumplieron lo que manda la Constitución de la República del Ecuador. Se apreció un vacío en la eficacia dado el nivel de cumplimiento de dicho mandato constitucional. Control social, transparencia, participación ciudadana efectiva en la política. Dentro de mi investigación, pues apliqué varias metodologías, principalmente una metodología cualitativa, ¿no? Basándome en la interpretación descriptiva y documental de diversas fuentes bibliográficas, ¿no? Estudios, indicadores de medición, en los cuales se determinaba situaciones, conductas observadas y manifestaciones, ¿no? Esta estrategia metodológica permite obtener una visión integral. Además, el método descriptivo explicativo, el método inductivo deductivo, el método analítico, pues no, que se utiliza al momento de realizar un análisis, un método sintético, por cuanto se reunió y se unió los elementos con el fin de individualizar la gestión que realizó cada asambleísta, como lo expuse anteriormente. Técnicas de revisión bibliográfica. Como conclusión tenemos que el analizar si los asambleístas del Guayas cumplen con sus obligaciones de transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, ¿mediante qué? Mediante la revisión de su producción legislativa, intervenciones y acciones de fiscalización durante ese periodo. Lo enlacé estrictamente a ese periodo porque mi directora así me lo exigió. Entiendo, respeto, sus conocimientos son mayores a los míos, entonces por eso me basé netamente en ese periodo, pero este proyecto de tesis, este proyecto de investigación, claramente puede servir para lo venidero, para seguir analizando la función legislativa y fiscalizadora de los asambleístas de cierta provincia en cierto periodo, si aquella fue efectiva o no fue efectiva, si aquella respetó lo que manda nuestra Carta Magna en base a los principios de control social y transparencia. Muchas gracias.